Quiero empezar este mensaje con una pregunta. ¿Quién reconoce conscientemente que Dios ha sido bueno con él? Es una realidad. Dice la Escritura que no hay uno bueno, solo Dios. Solo Dios es bueno y podemos reconocer que por su gran amor, la palabra misericordia quiere decir su gran amor perdura para siempre. Por su gran amor estamos todos aquí reunidos, escuchando este mensaje que me dio el Señor el 24 de diciembre en la mañana. Les voy a abrir mi corazón. Yo estaba llorando, me sentí mal todo el día, pero no mal de que me haya dicho algo mal, sino de cómo Dios tocó mi corazón y me hizo tantas cosas en ese momento y mi cuerpo era débil, como dice Daniel, como está en el libro de Daniel, para lo que Dios me estaba tocando mi vida. ¿Tú nunca le has dicho al Señor, toca mi corazón? Y Él se va a manifestar, y Él va a tocar tu corazón, tu corazón. Dios siempre me usa a mí en la construcción, ¿verdad? Y vamos a seguir este mensaje que me dio el Señor. Se llama ¿Cómo estás construyendo tu templo? Tenemos que estar conscientes que no estamos en una rutina religiosa y que ¿quiénes son templos del Espíritu de Dios? Nosotros, así dice la Escritura. Entonces este mensaje se llama ¿Cómo estás construyendo tu templo? Y lo que me habló el Señor es que nosotros tenemos que estar conscientes de esa construcción. A veces estamos muy conscientes de otro tipo de cosas, ¿no? Aún dentro del ministerio, aún dentro de la congregación, aún cumpliendo ciertas cosas, ¿no? Y es que vivimos en un lugar tan religioso, ¿sí? En la atmósfera se mueven potestades, principados, gobernadores, lo que dice Efesios 6:10, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso de una ciudad a otra es muy diferente el mover de Dios, ¿verdad? Porque hay potestades, principados, ¿sí? Entonces, si quieren abrir sus Biblias, por favor, en 1 Corintios 3:16. Pero sobre todas esas potestades, sobre todos esos principados, gobierna el eterno Dios, el poderoso que está sentado en el trono y que debemos gozarnos porque somos sus hijos, porque nos ha redimido, porque nos ha justificado. Y esta mañana lo que Él quiere es que tomemos conciencia de la construcción. Hoy estamos en un tiempo que la parte de todo el hemisferio, ¿verdad?, de toda esta parte de la tierra, está hablando de los propósitos, de los nuevos deseos, ¿verdad?, de ir al gimnasio, de hacer dieta, de todo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en ti desde que recibiste a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu Santo, debemos estar conscientes de eso. Por eso ya no nos debemos de ir a los pensamientos de antes, a las actitudes de antes. Debemos estar conscientes. Entre más conscientes que estamos de ciertas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que más obramos en la fe para que verdaderamente se cumpla el plan de Dios en nuestra propia vida y la construcción. Pues cuando no estamos conscientes de algo, podemos estar haciendo muchas cosas, pero no estar haciendo nada. Es muy diferente cuando tenemos la meta y el objetivo bien fijo. Nuestra vida se desprende de una vida espiritual. Y si no atendemos primero las cosas espirituales, ¿qué va a pasar con todo lo demás? Hay que empezar por el principio, hay que empezar por un orden, como dice Génesis 1:1. En el principio Dios hizo el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vamos a ver que nuestra tierra al llegar a Cristo estaba desordenada y vacía. ¿Quiénes se acuerdan cómo estaba allá afuera el terreno sin pasto? ¿Quién se fijó todos estos meses? Pues así estaba nuestra vida cuando llegamos a Cristo. Ahora volteen. Llegamos, sí está.
Pueden ver ahí el pasto verde, todo eso. Y pues empieza Dios a hacer un trabajo en nuestras vidas, un trabajo en el espíritu, ¿sí? Pero ¿quiénes tuvieron que estar atentos? ¿Fue nada más así o ustedes tuvieron que rendir su corazón, estar atentos, congregarse, tener una relación personal con Él, buscarlo? Pues todos nosotros, ¿verdad? Hay una parte que hace Dios y otra parte que hacemos nosotros en esa búsqueda intensa. Hay gente que ha tenido que tomar decisiones drásticas para cambiar su vida, ¿sí? Salir de ideas. De veras, las ideas a veces, yo no me expongo a veces a ideas, o sea, porque hay muchas cosas en el mundo que trata de meterte ideas, ¿sí? Únicamente, entonces hay que saber qué recibo y qué cosas no. Entonces, en 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y vamos a ir ahora a 1 Corintios 3, del 9 al 15. En el versículo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me acuerdo cuando empezaron a hacer la Plaza Andares, que veía yo esos edificios, me inspiraban mucho. Y un día leyendo la Biblia que veo, ay, somos edificio de Dios. Ay, con razón me llamaban tanto la atención verlos tan grandes, tan imponentes. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nuestra vida. Que verdaderamente tengamos un crecimiento, pero si tú quieres crecer, pues necesitas estar atento a ese crecimiento, ¿sí o no? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiero decirles en el diccionario la palabra labranza, dice que es cultivo de los campos, sementera, tierra sembrada, hacienda de campo o tierras de labor o trabajo de cualquier actividad. Entonces quiere decir que hay un trabajo, que no es nada más asistir y ¡ay, qué bonito y qué padre! Hay un trabajo de cada uno de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo de Dios y Dios está construyendo ese templo y quiere que sea construido con los mejores materiales que son de esta tierra. No, son del cielo, son divinos, son celestiales. Por eso Dios nos anima a que estemos nuestra mirada en las cosas de arriba. La mayoría de la gente está mirando todas las cosas de esta tierra, pero tenemos que tener un orden y una prioridad de por dónde tengo que construir, ¿sí? Si quiero empezar por las cosas de la tierra, pues ahí te vas a quedar. Pero si empiezo con las cosas del cielo, con una fuerte relación con el Señor, entendiendo qué materiales son para mi vida, para mi corazón, para este templo que somos cada uno de nosotros, nuestra vida va a ser muy diferente. En el versículo 10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, fíjense la responsabilidad, no dice que la responsabilidad es de otra persona, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, tú tienes que estar atento a qué recibes, no te puedes comer todo. ¿Sí me explico? Porque lo que Dios quiere es que crezcamos en Cristo, no en una membresía, no en una situación humana. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros y es triste ver generaciones que entraron y muchas ideas y todo de Dios, pero nunca llegaron a donde tenían que llegar. Y te llenas de ideas pensando, sí, un día pasará, pero no hubo una búsqueda intensa del que vive y reina por todos los siglos, ¿sí? Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Con quién es tu relación personal? Con Cristo. No puedes poner otro fundamento. Tienes que preguntarle a Él, tienes que ir con Él. Y todos nos moveremos en una unidad del Espíritu. ¿Sí?
no es tanto las instrucciones humanas, aunque hay que ser humilde y hay que atender y todo eso. Lo importante es Dios ve el corazón, pero lo que Dios quiere es que llegamos a movernos es en esa unidad del Espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz y del amor. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo reacciono cuando está todo bien? No, alegría, con gozo, pero cuando las cosas no están tan bien, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es el fundamento de mi corazón? ¿Cómo se está edificando mi templo? ¿Sí? Y el versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, las situaciones prueban ¿qué? Tu fe. Prueban el crecimiento. Prueban de dónde estás agarrado, ¿sí? Y en el diccionario la palabra hojarasca, porque vimos que puedes sembrar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno. Que ahora que está muy de moda el heno, pues el heno no puede sostener nada, ¿verdad? Y a veces en la vida nos enfrentamos a situaciones fuertes, ¿sí? La palabra hojarasca en el diccionario es conjunto de hojas secas que han caído de las plantas frondosas excesivamente, cosa aparatosa pero de poco provecho, especialmente de lo que dice o escribe. Y ahí nos podemos dar cuenta ante las situaciones cómo está la construcción de nuestro templo. Y dice que es responsabilidad de cada uno, ¿no? Eso dice la Biblia. No le podemos echar la culpa a nadie. Nosotros tenemos la propia voluntad de buscar la palabra, de buscar la relación personal con el Señor, de no dejarnos de congregarnos, de buscar y buscar esa intensidad con Dios. Esa plática a las 24 horas, oye, ¿cómo ves esto, Señor? Sí, ¿cómo ves esto que está pasando? Y no dejarnos y no conformarnos por este mundo de apariencia. Por eso Romanos 12:2 que dice, no te conformes al mundo actual, sino transfórmate en la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué material estás usando? ¿Heno, hojarasca? Materiales de este mundo, quedar bien, miradas de este mundo, ideas, entendimiento de este mundo. Hay un entendimiento que es de este mundo y un entendimiento que viene del cielo. Y la madera, el oro, la plata, las piedras preciosas son materiales eternos del cielo, divinos y mentalidad del cielo. En el Salmo 91 dice, por cuanto, en el versículo 14 dice, por cuanto Él ha puesto su amor en mí, yo también le libraré. ¡Oh, y ese es oro! ¡Oh! Eso es oro. ¿En quién voy a poner mi amor? ¿En quién voy a poner mi fe? ¿En quién voy a poner mi confianza? Eso es oro, eso es plata. Y pasan 5 años, 10 años, 20 años y luego la gente ve dónde estuvo construyendo, ¿no? ¿Sí? Por eso debemos de afirmarnos que aunque es tarde, aunque sea tardadito, pero que nos aseguremos que la construcción es ¿de quién? De Dios en nuestra vida. Y nosotros tener un corazón íntegro con Dios. No importa cómo esté alrededor, lo importante es tú y Dios, tu corazón y tu relación personal. Y vamos a ver un hombre en la Biblia que tuvo mucho crecimiento. Y esta parte yo le puse, no todo lo que brilla es oro, porque él estaba brillando, pero tremendamente. Segunda de Crónicas 26, del 5 al 23. Y acuérdense que el Antiguo, ya estamos en el Nuevo Pacto, pero el Antiguo Testamento, ¿para qué es? Para nuestra enseñanza,
para que no deseemos cosas malas y sepamos. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando escuchamos la palabra nos está dando luz y uno entiende, ¿verdad? Pues no me debo de ir por ahí, o sea, sí, no soy espectador, estoy escuchando, soy oidor y hacedor, no oidor es olvidadizo. Ok, entonces vamos a empezar desde el versículo 5 que dice, fíjense la primera parte, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, hubo una persistencia de la búsqueda de Dios, ¿sí? Entendido en visiones de Dios. ¿Por qué tenía entendimiento de las visiones de Dios? Porque estaba, ¿qué? Persistiendo en buscar a Dios. ¿A quién buscas tú? Dile a tu compañero, ¿a quién buscas? Sí. Sí. Y en estos días, fíjense, aquí está otra clave, que nos da entendimiento, dice, y en estos días en que buscó a Jehová, el que le prosperó. ¿Cuánta gente está buscando nada más la prosperidad? Pero hay que darse cuenta que más allá de la prosperidad es Dios. Y se queda uno con Él. Y Él también se queda con uno, como lo vamos a ver más adelante. Porque la prosperidad es una consecuencia de estar con Él. ¿Sí? ¿Ok? Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Urbal, contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Acuérdate la frase, no todo lo que brilla es oro. Edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Y eso quiere decir cisternas en un sentido espiritual, quiere decir que abrió mucho campo, ¿verdad? De agua. Así en la Cefela como en las vegas, viñas, labranzas, ¿sí? Y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba. Y Masías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2,600 y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ok. Vemos aquí que dice hasta hacerse poderoso. Dice que buscó a Dios con intensidad. Logró tener gente fuerte y valiente alrededor, pero llegó un momento que se hizo poderoso y ¿qué pasó? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice que lo importante no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Mantenerte en un amor a Dios, una fidelidad a Dios. Dios hace tantas cosas en nuestra vida. Y no estoy hablando lo de afuera, estoy hablando lo de adentro. Porque como hemos estado viendo, Dios no quiere que seas feliz, quiere que seas libre. Y si eres libre, ¿sí? Una libertad interior que Él te da, entonces ¿qué va a pasar? Pues vas a ser feliz en la relación personal con Él y de ahí se van a depender
de venir muchas cosas buenas para tu vida, ¿sí? Pero no es la felicidad al concepto que nosotros lo vemos humanamente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario porque has prevaricado. No te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Jotam y su hijo tuvo carga de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Estaba construyendo con materiales del cielo y no se dio cuenta cuando entró, ¿qué? El heno, la hojarasca, vino la soberbia, vino el coraje, vinieron actitudes de su corazón. ¿Sí? Debemos entender en Juan 3:27, si quieren acompañarme, Juan 3:27, y eso es algo que a veces se olvida, ¿sí? Por eso es la situación de que siempre tenemos que estar buscando a Dios en esa relación personal. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y hoy oímos tantas frases religiosas, todos son bendiciones, ¿no? ¿No han oído? Pero realmente, ¿quién sabe cuáles son las bendiciones de Dios? ¿Quién es consciente el fruto de su camino dentro de 5 años, 10 años, si realmente hubo bendición? Por eso leímos al principio que dice cada uno, o sea, una responsabilidad de cada uno de que busquemos a Dios y que recibamos lo que verdaderamente Él tiene del cielo para nosotros, porque Él nos llamó con un propósito, ¿sí? ¿Y a quién tengo que buscar? A Dios. Y para construir mi templo, ¿a quién tengo que buscar? A Dios. Se debe de dejar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la comodidad, el enojo, la tibieza espiritual. A veces puedes caer en una tibieza espiritual. No, ya tengo al Señor y te sabes las frases, pero así. Pero Dios está hablándole a su pueblo, está tocando la puerta y llamando, que Él quiere que verdaderamente sigamos adelante en esa construcción del templo de nuestro corazón. Y que alcancemos, ¿cuál es el primer propósito? Que lo conozcamos a Él, que nos relacionemos más con Él. A veces estamos caminando y Dios lo entiende por el crecimiento, nada más por las cosas de este mundo. Pero más es Dios. Si lo alcanzamos cada uno a conocer más. En las bienaventuranzas dicen, Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por la fe se purifica el corazón. Por entender dónde está mi corazón, puedo ver a Dios y decir: Dios, aquí estoy. Y esa es la relación personal. No es popular este tipo de mensajes, y más en esta fecha. Pero son la vida de Dios que nos quiere centrar para que sigamos adelante y no nos conformemos al mundo actual.
y no entremos en una tibieza espiritual. Cuando no sabes qué estás construyendo, no vas a ningún lado, ¿verdad? A mí el ejemplo que una vez me dio Dios y que me encantó fue, dice, a ver, si tú vas al súper y no llevas lista, pues vas a estar dando vueltas y vueltas y nunca vas a salir del súper, ¿no? Y es tan padre seguir tu relación personal y lo que Dios está haciendo en ti. Dices, ay, ahora me falta esto, Señor, ayúdame, porque esta construcción está con heno y hojarasca y no quiero, ayúdame, por favor. Sí, y ahí está el Señor y te va a guiar y te va a mostrar. Eso sí, con mucho amor y mucha paciencia. Y dice, cuando no sabes qué construyes, no vas a ningún lado. Y si a eso le agregas que no tuviste discernimiento espiritual para saber qué materiales has empleado o cuáles materiales necesitas, si necesitas amar más a Dios, si necesitas obedecer, si necesitas estar atento más a su voz, eso es oro, eso es plata. Y eso va a caer en lo profundo de tu corazón. ¿No vimos al principio en Génesis, cuando Caín y Abel presentaron la ofrenda? Hubo una ofrenda que hoy tenemos la máxima ofrenda, ¿verdad? Que es Jesucristo, el camino directo al Padre, el único intermediario entre Dios y los hombres para ofrecer, ¿qué? Nuestra vida. Por eso dice, entrando en el mundo dijo, he aquí vengo a hacer tu voluntad, Padre. ¿Y nosotros qué venimos a hacer? La voluntad de Dios. Pero necesitamos cómo llegar a esa voluntad, ¿sí? Y de eso se trata lo que Dios nos está diciendo. Porque a veces hay frases muy bonitas, ¿no? Y las escuchamos y hasta las podemos tomar. Y a veces esas frases, si tú no vas caminando con Dios, pueden ser, las tienes de hace 1 año, 2 años, no sé, pueden ser un obstáculo para que tú recibas lo nuevo que Dios quiere. Y esa es la realidad, es un esfuerzo. ¿Por qué creen que en Josué 1, en el capítulo 1, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque tomar tierra, la tierra de tu corazón, la tierra espiritual es, te tienes que esforzar y ser valiente. Y tienes que entender con qué estás construyendo. Vemos las generaciones pasadas, construcciones de grandes edificios, personas que se les fue la vida, los años, el ministerio, la familia. Y las personas crecieron en Cristo, en religión o en membresía. Solo Dios ve los corazones. Solo Dios sabe. Pero Dios no los está hablando. Cuando a mí me lo habló, yo lloraba. Yo lloraba. Porque ves tantas vidas que están adentro, pero que no caminaron. ¿Sí me explico? Estando adentro no caminaron. Entonces Dios no quiere que nos pase eso. Dios nos está despertando. ¿Sí? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas vidas perdidas? Temor de Dios, de veras. Temor de Dios de que realmente estemos creciendo en Cristo. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Es tan bonito hacernos frases, sí, llegaremos, sí. Pero no llegas a ningún lado. No entiendes por dónde vas caminando. La vida, son hermosas las emociones, Dios puso las emociones, pero la vida espiritual es de tener conciencia también por dónde voy, ¿sí? ¿Cuántas personas supuestamente adentro siguiendo a los hombres sin seguir a Dios? Wow. Y no solo a los de afuera, a veces tú te estás siguiendo a ti mismo o a ti misma. Wow. Vamos a agarrar conciencia de seguir a Dios. Y vamos a Gálatas 1:10. El libro de Gálatas 1:10. Esto no quiere decir que seamos groseros con las demás personas, que no sepamos caminar en el amor de Dios, sino que verdaderamente si Cristo es la fuente de nuestra vida,
vamos a saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y vamos a ir creciendo ese templo para que habite el Dios Todopoderoso con intensidad, ¿verdad? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Buscas el favor de los hombres o el de Dios? Pregúntate. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Dios quiere que verdaderamente crezcamos ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos aquí para crecer en quién? En Cristo. Una vez estábamos mi esposo y yo en el centro y nos encontramos un amigo de él. Venía con su esposa, se había caído de se había resbalado en una tina de baño y estaba él muy triste. Había servido en su congregación por años, y de repente les dijeron que ya estaban jubilados y ya no sabían qué hacer. Obviamente, si tú estás siguiendo el camino de Dios, la voz de Dios, Dios te va a decir que sigue. Y esa es la gran diferencia cuando tú estás siguiendo a los hombres o estás siguiendo a Dios. Hay personas visionarias del Señor que cuando ya están terminando una obra ya están viendo dónde van a hacer lo siguiente. Entonces necesitamos madurar, tener esa fuerza, clamar a Dios y ver dónde vamos caminando. Y qué estamos construyendo, porque somos templo del Espíritu Santo. Dios está poniendo los materiales, la unción, su poder, su presencia, su amor, todo. Pero ¿cuál es la reacción de nosotros? ¿Estamos tan ocupados en el mundo natural o realmente estamos viendo a dónde vamos? Porque se pasan los años, yo lo vi en generaciones. Y es muy triste que no se construyó nada de lo que el Señor quería. Porque la construcción del Señor en tu propia vida, en el templo que eres tú del Espíritu Santo, va a traer plenitud en todas las áreas de tu vida. O sea, no puedes estar parado. ¿Sí me estoy dando cuenta? Eso es un crecimiento que viene del cielo. Por eso leíamos, nada es dado al hombre si no viene del cielo. Dice en Jeremías 29, 11 al 14, y vamos a ver un ejemplo clave de cómo muchas veces las frases aún de la palabra de Dios o las frases emocionales o ideas, y lo vemos aquí en Jeremías 29, del 11, 14, hay una frase que oímos mucho que, ¡ay, tus mejores años están por venir! ¿Sí? ¿Ok? Y todos emocionados, ¡sí, claro, hey! Pero y luego oímos versículos, ¿no? Como este que vamos a leer, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperabais. Híjole, ahí todos, sí, Dios nos quiere dar paz, y si no las quiere dar y no las da. Pero fíjense lo que dice el siguiente versículo, que muchas veces la gente se va a la idea o al versículo que le dieron, pero no escudriña y no ve cuál es lo que cada uno tiene que hacer, ¿sí? Dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a hacerlo entender. Ya tengo la paz de Dios, ya tengo la manifestación de que Dios está conmigo. Pero si me envuelvo, como dice la Escritura, en un deseo desenfrenado en el desierto, no voy a saber a dónde voy. Pero ¿qué esta instrucción me está diciendo? Entonces me invocaréis. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sientas esa paz, cuando tú o no la tengas, también es la otra parte, cuando no la tengas, tienes siempre que invocar a Dios. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué? Os oiré. Hay una seguridad de que Él nos está oyendo. Dice, yo os oiré y me buscarás
y me hallarás. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos emocionamos de otras cosas, sí o no? Y no nos emocionamos de la palabra de Dios. Cuando dice, y me buscaréis y me hallarás. Por eso es tan importante decir, ¿qué estoy buscando? No sé si vieron los niños ahora la cara con sus regalos. Pues esa cara de nosotros tiene que triplicar al 1000% cuando estamos buscando a Dios. Porque sabemos que lo vamos a hallar, que en cualquier momento Él va a dar una manifestación. Aquí estoy. ¿Sí? Es una seguridad, nuestra vida es por fe, por confianza y seguridad en el Dios vivo y verdadero. Dice, y me buscarás y me hallaréis, porque me buscarás de todo vuestro corazón. A veces el corazón se endurece, ¿eh? Por eso yo les platicaba que yo estaba llorando con Dios, así como, así estaba llorando de que tocó mi corazón. Y me dio mucho dolor ver a veces cómo está el mundo. Me duele mucho ver la ciudad con todos esos espectaculares de tanto vino, de tanta situación. Y la religiosidad y las frases religiosas por todos lados. ¿Y dónde está un entendido, como dice la Escritura, que verdaderamente buscará a Dios? Si aquí dice, y me buscarán y me hallarán. Y muchas veces nos hemos conformado con que nos digo, yo tengo pensamientos de paz y de bienestar, y uno se queda así, ¿no? Ay, paz, qué lindo, cómo Dios me ama. Sí, pero te está diciendo la siguiente parte que tú tienes que hacer. Es muy triste, como les digo, gente, a veces hasta se les ha dado una palabra, todo, y nunca llegan ahí. Y fueron años perdidos. Despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. ¿Y saben cuál es ese lugar? En la presencia de Él. Porque si buscamos a Dios, Dios se va a manifestar, Dios te va a abrazar, Dios va a estar ahí contigo en toda situación. Ya no vas a estar cautivo del dolor, cautivo de esperar sin tener fruto, no vas a estar cautivo de tantas cosas que no son de Dios. Ese es un día de libertad. Dios quiere cambiar nuestros corazones al entender estas verdades de cómo llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos. ¿Te quedas en una idea de Dios sin saber qué sigue y nunca llegar? Esa es una decisión personal. Por eso leímos en la construcción del templo que estamos construyendo: oro, piedras preciosas, heno u hojarasca. Y dice que la obra de cada uno, dice de cada uno, por eso les decía yo, hay una parte de nosotros con Dios que estamos construyendo en nuestra propia vida. ¿Sí? Una vida del cielo, con materiales del cielo estamos construyendo aquí en la tierra el reino de Dios, el templo de Dios que eres tú. No podemos entrar al reino de Dios muchas veces, aunque ya estemos ahí, por las ideas, por la construcción, que estamos buscando otro tipo de cosas y no estamos partiendo del principio que es la vida espiritual, de amar a Dios, de tener fe, de tener confianza, de tener seguridad en Él. Eso es el oro, esas son las piedras preciosas. Temor de Dios. Y lo más duro es cuando hay una vida de la tierra supuestamente del cielo. Lloro y crujir de dientes al final de los tiempos. Y no solo de los tiempos proféticos, sino hay partes en nuestra vida que pasa eso, que vimos en qué estuvimos construyendo nuestra vida, en el heno, en la hojarasca o en el oro de Dios. Selah.
Cierra tus ojos y póstrate ante Dios con temor de Dios. Porque voy a leer de veras una palabra que el Señor me ha estado hablando tan hermosa y tan fuerte. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y piensa realmente si tú cuando lees la Biblia tienes temor de Dios, de esa palabra que estás leyendo. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dile: Señor, aviva tu obra en mí. Yo deseo de todo corazón que avives tu obra en mí. ¿Sí? En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Y vamos a ver al rey David que se esforzaba por los materiales de su templo. Durante muchos años hemos estado escuchando que el rey David, que un hombre conforme al corazón de Dios, pero vamos a ver qué pasó. Vamos a Primera de Crónicas 29, del 1 al 5. En el versículo 1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y vemos lo que habíamos leído en Juan 3:27, que nada es dado al hombre si no es dado del cielo. No es tu fórmula, no es lo que sepas de Dios, es lo que Dios te da a ti y que tú tienes que encontrar, ¿sí? A través de esa relación personal que dice: ¿quién estaba recibiendo el llamado del cielo? Salomón. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. En el versículo 1, en el B dice: él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Fíjense qué conciencia, ¿eh? Y esa es una conciencia que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nuestra vida, ¿para quién es? Para Dios. Nuestra vida es para Dios. Nuestra vida es para Dios. ¿Estás consciente de esto? Aunque el rey David cometió grande pecado, y lo podemos ver en el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Y vamos al versículo 6, que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué? Porque toda la primera parte se está arrepintiendo David de todo lo que había hecho. Pero ahí en la intimidad, ahí en el lugar que solamente en esa relación personal, él estaba diciendo que he aquí tú amas la verdad ¿en qué? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír de gozo y alegría. O sea, él no estaba conforme con una tibieza espiritual, él no estaba conforme con una máscara, él no estaba conforme con cosas en su corazón que sabía, porque conocía a Dios, que no estaban permitiéndole entender a Dios, aunque Dios estaba ahí. Ahora nosotros en el nuevo pacto tenemos acceso directo por la fe. Pero ¿para qué es el Antiguo Testamento? Para que no deseemos cosas malas. Para que nos mantengamos construyendo el templo de la parte que nos toca. Dios va a poner todo, pero nosotros vamos a tener ese crecimiento en la medida que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra propia vida. Eso es muy importante, entender lo que Dios quiere. Y en el Salmo 16 así vimos cuando el rey Salomón pecó, se arrepintió, fue a buscar sabiduría en medio de todo lo que había hecho.
¿sí? Y después vemos en el Salmo 16 cómo él reconoce con gozo que Dios no va a dejar su alma en el Seol, o sea, en la muerte. El 10 y 11, Salmo 16, 10 y 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. El 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense qué promesa. Dios no va a permitir que veamos corrupción, no va a permitir que nuestra alma sea dejada en la muerte espiritual, en aquellas cosas que a veces no entendemos y que no podemos salir, y que a veces por comodidad agarras una tibieza espiritual. No, vamos a esforzarnos y ser valientes. Vamos a tomar la tierra, vamos a tomar el propósito y el plan que Dios tiene para cada uno en nuestra vida. No nos podemos conformar a este siglo. No nos podemos conformar con frases de versículos o de ideas religiosas. Tenemos que caminar con un fuego, con el fuego del Espíritu Santo, porque somos templo del Dios viviente. Debemos de ser conscientes que no estamos jugando a la religión, que somos templos del Espíritu Santo. Y dice: me mostrarás, el 11, la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y ese gozo, ¿qué era? El oro. Pero tuve que caminar, ¿qué? En arrepentimiento. Es que muchas veces la fe, dice la Biblia en Hechos 15:9 que por la fe se purifica el corazón. Pero nosotros debemos de saber desde dónde estamos partiendo para ya no caer ahí. ¿Sí me explico? Porque si no tenemos entendimiento, el Salmo 119, 144 dice: dame entendimiento para vivir. Y habla de la vida espiritual, no habla de la vida natural, de la vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener un entendimiento de que yo puedo caminar en fe a partir de que yo reconozco que está mal. No es nada más caminar en fe y ahí están las cosas. ¿Sí me explico? Porque tarde que temprano eso va a botar. No porque Dios lo haga, sino porque es parte de una esencia de nosotros humana. O sea, te va a querer regresar a los mismos gustos, a las mismas cosas, porque no hubo un verdadero arrepentimiento delante de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante uno de los salmos que leíamos, una parte del 51. ¿Sí? Dice: en lo secreto me has hecho entender sabiduría. O sea, ahí Dios te va a dar todo el plan, te va a dar todo el mapa de las cosas que tú necesitas para seguir adelante. Es muy bonito oír: Dios me redimió, Dios me justificó, y sí, pero tengo que saber cómo camino para llegar al plan y al propósito que Dios tiene en mi vida. Entonces, vamos a seguir adelante aquí con el rey David. En Crónicas 29. Es Primera de Crónicas 29 del 1 al 5. Dice el versículo 2: yo con todas mis fuerzas. Primera de Crónicas 29 del 1 al 5 dice, está hablando David, el rey David, dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. O sea, él se esforzaba por tener una relación con Dios. Él se esforzaba por poner su amor en Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en Deuteronomio 6:5. Vamos a ver, estamos viendo mucha Biblia. Así es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si queremos construir con oro, con piedras preciosas, es con la Biblia, no con hojarasca lleno. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Con todas tus fuerzas. Yo te pregunto y me pregunto, ¿dónde pongo mis fuerzas? ¿En quedar bien con los demás o en buscar a Dios? Y por eso nos regresamos a Primera de Crónicas 29 del 1 al 5.
en el versículo 2 y leemos: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Versículo 2, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas. ¿Dónde derramas tu vida? Lo mejor que tienes de ti, en Dios. ¿Dónde lo derramamos? Por eso leíamos en el Salmo 91, cuando dice en el 14, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Dónde pongo todas mis fuerzas? ¿En mi relación con Dios? Es una intensidad amar a Dios y buscarlo. ¿Sí? En el versículo 2 seguimos y dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Dónde tenía su afecto el rey David? ¿Y dónde empieza esa casa? A veces nos fijamos mucho nada más en lo de afuera, pero no en lo de adentro. Me voy más rápido. Y el 3 dice: yo guardo en mi tesoro particular oro, plata. O sea, tenía un tesoro particular, ¿sí? Además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro, pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Sabemos que Jesucristo es la máxima ofrenda, pero ¿qué nos está hablando Dios? De nuestro corazón. Y de veras, siempre Dios me usa para eso. Hay que ver dónde tenemos nuestros afectos. Si en la casa de Dios, de construir el templo, la parte que nos toca, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, o tenemos nuestros afectos en otro tipo de cosas. Dios nos está hablando esto porque quiere que la construcción sea genuina. Y a un papá, ¿quiénes son papás aquí? Levanten la mano. A un papá no le gusta que su hijo tropiece y caiga, ¿verdad? Y es lo que quiere nuestro papá. ¿Sí? Uh-huh. Dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 600 mujeres reinas. ¿Sí? 700, perdón. Entonces, ¿él dónde puso su amor? Y a veces nosotros en cosas de este mundo tenemos nuestro amor y nuestro deleite. Dios nos dice que pongamos nuestro amor y nuestro deleite en Él, porque sabe que de ahí va a fluir todo lo mejor para nosotros, que es Él mismo. Él mismo es lo mejor. Uh-huh. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Fíjense qué fuerte, ¿no? Pero Dios nos está diciendo a nosotros que quiere que lo sigamos, que sigamos la construcción de ese templo que está haciendo Él, pero que hay una parte de nosotros de darnos cuenta que estamos aceptando y qué cosas hacemos, ¿verdad? No por obras, dice, para que nadie se gloríe, pero también en Santiago dice: la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Ahí es donde Dios nos tiene que mostrar cuál es construcción de nuestra propia vida, de nuestro propio egoísmo, y cuál es construcción de Él, de la vida del Espíritu Santo y de la guianza de Él para nosotros. Uh-huh.
Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto el corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos. Fíjense, también hay una responsabilidad de guardar el pacto de Dios. No son cosas a la ligera, ni nada más es tener un buen corazón. La religión nos ha enseñado a que nada más es tener un buen corazón, la tradición. Pero hay que fijarnos por dónde caminamos, conforme a su palabra, conforme a sus estatutos. ¿Sí? Mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Nosotros somos de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con esta casa del Espíritu Santo que somos nosotros? En Hebreos 5, del 11 al 14 dice, acerca de esto, ¿ya lo tienen? Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué Dios me dio este versículo? Porque necesitamos entender que no todo el tiempo vas a estar con leche. Tienes que llegar a un nivel de madurez espiritual que puedas comer alimento sólido. Y a veces cuando no tenemos visión de crecimiento, nos estancamos o entramos en un área de confort, en una tibieza espiritual. No es que Dios te vaya queriendo llevar a rápido, lo que pasa es que quiere que entendamos que hay más. Que hay más, que no nos podemos conformar al mundo actual y no perdernos como esas generaciones. Un día Dios lo hará, un día Dios lo hará. Y nunca entendimos qué era lo que seguía. ¿Sí me explico? Entonces dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí viene la clave. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vivimos en una sociedad que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. ¿Sí o no? Y Dios quiere prepararnos y ejercitarnos para entender qué cosas verdaderamente son de Dios, son buenas y cuáles no. Pero acuérdense que Dios es un caballero, no nos va a forzar a nadie. Por eso esta mañana nos está diciendo, ¿cómo estás construyendo tu templo? ¿Qué estás escogiendo? Y vamos a Hebreos 6, del 1 al 20. Dios quiere madurarte, iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo, dice. Estamos desde el versículo 1, que dice, por eso, les voy a leer la versión TLA, traducción actual. Por eso sigamos aprendiendo más y más. ¿Quién está aprendiendo? ¿Sí? Por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así lo permite.
Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. En esto, la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios los bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios maldice. Al final se le prende fuego. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Y eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará, escuchen bien, nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumplirá esta promesa, tuvo que jurar por él mismo porque no tenía más grande por quien jurar. Ponte de pie esta mañana y cierra tus ojos.